que converse con el equipo de A Diario sobre los resultados de estas elecciones y la situación política en América Latina. Muy buenos días, profesor. Muy buen día, Pablo. Siempre es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Usted nos dirá cómo van las cosas, cómo usted ve estos resultados, que antes de se veía como que la cosa estaba más apretada y de repente la ventaja ha sido bastante holgada. ¿Cuál es la situación? Sí, bueno, en términos, vamos a decir, formales, los resultados en Ecuador se reelige Noboa con una ventaja muy amplia. Que ni siquiera era algo que se esperaba la noche antes. Exacto. Porque tengo un contacto muy directo, ¿no?, con Ecuador, un país donde viví, donde trabajé y precisamente trabajé en temas de campañas electorales, entre las otras cosas que hice allá. Y entonces estuve recibiendo datos el sábado por la noche y no sé, los datos del sábado por la noche, incluso de encuestadoras cercanas a Noboa, en los trackings, él no ganaba la elección. Pero ayer ganó. Y eso ya, bueno, llama la atención. Hay una serie de alertas estadísticas que se están haciendo en Ecuador en el sentido de cómo es que Luisa González, la candidata que pierde formalmente, según los resultados oficiales, ella pierde votos de la primera a la segunda vuelta desde el 1978. Eso nunca había pasado en Ecuador, que es el año desde donde hay segunda vuelta. Nunca había pasado. Y eso es una anomalía estadística para cualquiera que sepa de elección, que tú no sumes votos de primera a segunda vuelta, por un tema tanto estadístico como político. A Luisa González la apoyaron casi todas las organizaciones políticas del centro a la izquierda, y que ni siquiera así haya sumado votos. Profesor, buenos días. Sí. ¿Qué tanto influyó el tema de la seguridad en el resultado electoral? ¿O de la inseguridad en el resultado electoral? Era el gran tema en Ecuador, es decir, Ecuador es hoy día el país más inseguro de América Latina, de lejos. Llegó a ser el segundo más seguro después de Chile, cuando estaba Correa de presidente. Entonces todo eso se ha dado en el contexto de la salida de Correa en los últimos 7 años. Pero es importante lo que estaba diciendo, porque por algo que luego concluiré. Siga. Hay una serie de anomalías estadísticas que no son normales. Yo lo que creo que, tanto como demócrata como especialista en estos temas, que eso tiene que verse en las actas, si hay alguna anomalía o si no la hay. Si no hay anomalía, ganó Noboa. Y ahí tendríamos que hacer un análisis en términos de qué lo llevó a ganar, que de eso también se podría desde ya decir algunos elementos, en el sentido de que fue una elección muy desigual. El hecho de que Ecuador sea un país que no ocupa titulares en la palestra pública como sí lo ocupan Venezuela y otras naciones, hace que la gente no ponga su foco de atención en lo que estaba pasando allí. Pero hay una serie de irregularidades que se dieron en Ecuador, tantas como que el jueves se cambiaron 18 recintos electorales, precisamente en las 4 provincias donde más votos había sacado Luisa González en primera vuelta. Se dieron esas cosas, pero eso no se habla, porque como no es Venezuela, como no genera titulares en el sentido de decir que mire a la dictadura de izquierda, qué malos son y todo eso, que es un consenso hegemónico que hay. Bueno, pues de eso no se ha hablado, pero la realidad es que eso ocurrió. Yo lo que creo, y con esto termina ya esta primera parte, que debe de verse las actas, qué fue lo que pasó, si hay anomalía, si realmente... O sea que usted está de acuerdo con la solicitud hecha por Luisa González, de la revisión de las actas. Absolutamente, porque no es normal. Habían trackings de la noche antes que decían que como mucho... Trackings son encuestas. Sí, pero los trackings son encuestas que se hacen diariamente, que técnicamente lo que miden son las tendencias de favorabilidad. Claro. Entonces, los trackings de la noche antes del propio equipo de Noboa, de 4, él ganaba en 1 por 1 punto. En los otros salían en empate estadístico. ¿Cómo es que luego el siguiente día saca esta cantidad de votos de ventaja? En 1 millón de votos de ventaja, Luisa González pierde casi 700,000 votos comparado con la primera vuelta. Eso es muy raro. Ahora, por supuesto, profesor, que ahora de lo que se trata es de acudir a lo que ofrece
la institucionalidad de ese país en términos electorales, aunque hay que tomar mucho en cuenta la gran ventaja. Cuando hay una cosa son las irregularidades y otra cuando esas irregularidades no son lo suficiente para explicar la gran ventaja. Por eso cuando uno le gana al otro por 0.5, 0.8, 2 puntos, y hay irregularidades, hay graves dudas, problemas. En este caso, con 10 puntos, 1 millón de votos, quizás las cosas no es tan fácil determinar que hubo el cambio de lo que fue la voluntad popular. Pero hay un dato importante. Julián ya tiró por ahí y tiene razón. El elemento fundamental en estas elecciones, y usted lo confirmó, ha sido el tema de la inseguridad. El narcotráfico. Pero inseguridad. Esa inseguridad es fruto del ejercicio de los presidentes de la derecha, del conservadurismo. Entonces, si lo que determina es la inseguridad y en la gestión de Noboa esa inseguridad ha convertido al país en el más inseguro, que viene de ser uno de los más seguros en la gestión del izquierdista Correa, hay algo que a mí hay algo que no se entiende del todo. ¿Me doy a comprender? Sí, pero es que ahí todo esto se relaciona. A ver. Es decir, el contexto ecuatoriano, que suele no conocerse, yo haría hincapié en eso. Cuando uno lo ve desde fuera, uno, claro, se hace preguntas como esa muy precisa pregunta que está haciendo Pablo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno va al escenario ecuatoriano, a los detalles, uno se da cuenta que hay una serie de elementos que ponen en cuestión la democracia ecuatoriana. Esto es importante que se sepa, porque el problema con la democracia ecuatoriana no es de ahora. Yo creo, como dije hace un rato, tiene que verse las actas. Si las actas dicen que ganó Noboa, punto. Ahora bien, exacto, el asunto de la democracia, que no solamente es votar cada 4 años, es cómo se puede desarrollar la acción política dentro de un país en un mínimo equilibrio de igualdad, y eso no existe en Ecuador. Ecuador hace 7 años tiene instituciones abiertamente colocadas, funcionarios dentro de las instituciones, luego de una consulta popular que se hizo en febrero del 2017, abiertamente colocados para combatir todo lo que quedaba de la herencia del expresidente Correa. Claro. Y el proceso político en Ecuador en los últimos 7 años se ha ido haciendo en términos de una situación postdemocrática. Esa es la verdad. Eso es lo que ha pasado en Ecuador. Sí. Estamos conversando con el investigador, docente y además analista y consultor político Elvin Calcaño, que además ha residido y ha ejercido la asesoría de comunicación política en Ecuador. ¿Significa este contexto y los resultados, aunque tú también estés de acuerdo en que se revisen las actas, que se le va a hacer muy difícil a los posibles gobiernos de tendencia izquierdista establecerse nuevamente en este transcurso del péndulo de un extremo al otro? Lo que pasa, y eso es muy importante, esa pregunta, la gente no vota por cuestiones ideológicas, la gente vota según su cotidianidad y su metro cuadrado de prioridades. Lo que está ocurriendo en América Latina, y eso mismo yo dije cuando empezaron a ganar Boric, Petro, que no había un giro hacia la izquierda en el continente como tal, porque la gente no estaba votando por la izquierda. La gente en Colombia votó por Petro porque era distinto. La gente votó en Chile por Boric porque era lo nuevo. La gente votó así por Xiomara en Honduras también porque representaba lo nuevo. Lo que pasa es que en la medida de que desde el 2019-20 la mayoría de gobiernos son de izquierda en la región, ahora la gente va a votar en contra de muchos de esos gobiernos, no porque sean de izquierda, sino porque está buscando algo nuevo. ¿Cómo fue? Perdón. Sí, para terminar la idea, en un mundo de incertidumbre como el actual, en un mundo de incertidumbre, lo normal son los cambios de gobierno. Y ahora en América Latina, como mismo no hubo un giro hacia la izquierda, porque ganaron Boric y esa gente, porque los chilenos no es que se hicieron de izquierda, ni los colombianos tampoco. Ahora mismo también
va a haber gobiernos de izquierda que van a ir perdiendo elecciones, de derecha, perdón, van a perder probablemente en Bolivia, eso es muy probable, van a perder probablemente en la propia Honduras, una división. un escenario que conozco de cerca, van a perder probablemente también en Chile, ahí no está tan seguro, pero es posible que pierdan también. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una cosa son los discursos en términos formales que se hacen, que van dirigidos a lo que le llaman el círculo rojo, que es el 12% de gente que se preocupa por cuestiones ideológicas, y otra es lo que el ciudadano vive en su día a día. La gente no vota por izquierda o derecha, la gente vota por su cotidianidad. Y entonces, en un mundo donde los cimientos de las cosas son inestables, llegan gobiernos, no cumplir expectativas y salen después. Y van a salir la mayoría porque son de izquierda actualmente la mayoría. La candidata Luisa González ha denunciado, o sea, abiertamente fraude colosal, el más grande fraude que se haya podido ejecutar en procesos electorales en Ecuador. Pero dicen medios que ella no presentó pruebas de eso. ¿Podrá presentar pruebas ella sobre esta situación y revertir el resultado que se ha dado? Bueno, tendrá que presentarla, yo no sé. Si hicieron un control electoral como ellos históricamente suelen hacer, lo que lo hacen bien el partido de ella, y he trabajado de cerca con procesos donde ellos han estado involucrados. Si hicieron un control electoral, ellos deben de tener los datos. Ella tendrá que presentarlos. Obviamente ayer no se podían presentar, no se pueden presentar la misma noche, pero en el transcurso del tiempo tendrían que presentarlos. El asunto central, vuelvo y digo, en Ecuador es un proceso que hay que ponerle foco hoy día en muchos de nuestros países. De hecho, estoy escribiendo para un texto académico que se va a publicar en Guatemala sobre eso, invitado por una universidad de allá, y es la cuestión de las situaciones postdemocráticas hoy día en América Latina, porque una cosa es tener elecciones formales y democracia formal, otra cosa son los procesos que van constituyendo esa democracia formal, donde se desequilibran hacia unos lados, donde institucionalidades funcionan y operan en función de ciertos intereses, donde el ciudadano no puede tener información veraz, con estas avalanchas de las redes sociales, con medios abiertamente manipulando y una serie de factores de ese tipo que transgreden los principios de la democracia sustancial. Si no hay democracia sustancial en una sociedad, y ese es uno de los grandes fenómenos del siglo XXI, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en países de izquierda también, de tanto de izquierda como de derecha, situaciones postdemocráticas, lo que estamos viendo es que no es suficiente hoy día con tener elecciones. No se puede utilizar el parámetro de tener elecciones para decir que hay democracia en un sitio, ni tampoco, y esto puede sonar incluso contradictorio, decir que bueno, pues fulano ganó y y se presentaron las actas. Lo que hay que ver es cómo se constituyó ese triunfo, Elvis, si hubo realmente equilibrio, entre otros factores. En los tracking que tú mencionas o en los votos al final, ¿cómo fue el voto territorial? Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿cómo se da el voto territorial? El de la información que ha salido, que no está disgregada por cantones, que allá sería en lo que aquí nosotros tenemos como municipio. Sí, sale como por provincia. Hay datos realmente sorprendentes, donde Noboa gana Guayas, que es una provincia donde la izquierda, pero más que la izquierda, la Revolución Ciudadana, gana históricamente por mucho. Ayer ganó Noboa, ahí supuestamente. En Azuay, que es la tercera provincia, de hecho yo viví ahí en unos años en Ecuador, en esa provincia gana Noboa por unos números abismales, no se esperaba tal cosa, con los propios trackings, en los trackings él ganado como por 3 puntos ahí solamente, del sábado en la noche, y en Quito también gana por mucho, donde estaban en empate técnico, está el sábado por la noche. Entonces, bueno, eso tendrá que demostrarse ahora si fue así tal cosa. Entonces, esto remite a algo importante y te hago la pregunta. ¿Qué tan fuerte es la institucionalidad democrática de Ecuador y sobre todo específicamente lo que tiene que ver con el poder electoral? Hay un desacuerdo, me imagino que doña Luisa está preparando sus argumentos, su expediente para presentar. Ahora, en esto es importantísimo cómo funciona, si es que funciona esa Junta Central Electoral local, la institucionalidad
democrática en Ecuador, que existe la posibilidad de que si hay evidencias, y esta señora puede presentarla, de que haya un reajuste del resultado. ¿Cómo Ecuador, tú que conoces también esa sociedad en términos políticos? Sí, bueno, en Ecuador está el Consejo Nacional Electoral, que vendría a ser como la junta de nosotros. Sí. Ese Consejo Nacional Electoral funciona mayormente a través para acoger demandas y planteamientos de los partidos políticos. Hay unos plazos que los instituye el Código de la Democracia Ecuatoriana, así se llama, lo que vendría a ser nuestra ley electoral, y ellos dentro de esos plazos tendrán que presentar los que están denunciando que hubo fraude, y el CNE luego, a través de votación, decide si los acoge o no. El problema con el CNE es que de los 5 miembros que lo constituyen, 4 son abiertamente en contra del partido del presidente Correa. Pero es que vuelvo y digo, es que esas cosas no se conocen. Un hermano, para que tengan una idea, un hermano de la actual presidenta del Consejo Electoral de Ecuador fue nombrado por Noboa en el consulado de Nueva Jersey en Estados Unidos. Por Noboa fue nombrado. Un hermano imagínense que aquí en nuestro país el presidente nombre un hermano del presidente de la Junta como embajador o como cónsul en Nueva York. Aquí pasó eso una vez, Elvis, pero la pregunta es, ¿cómo se resolvió el tema de la vicepresidenta? La vicepresidenta fue destituida en Ecuador. ¿Y eso no terminó en justicia? Pregunto. Pero terminó en una justicia que innegablemente que tiene claras vinculaciones con Noboa, pero es que yo digo, si hacemos valoraciones sobre Venezuela, donde no se reconocen las instituciones de allá, y se señala claramente, porque es así, que los miembros que constituyen el órgano electoral venezolano son cercanos a Maduro, porque eso es verdad. ¿Por qué no podemos decirlo de otros países? Claro. En Ecuador hay jueces en el Tribunal Contencioso Electoral, en la Corte Suprema, que son abiertamente militantes en contra del presidente Correa, y hoy día algunos que son militantemente de Noboa. Entonces, claro, esto se va a llevar por los cauces formales, pero el recorrido que tenga es bastante previsible, que no va a llegar a poco. Elvin, pasando para allá, para Estados Unidos, y esta guerra de aranceles que se ha quedado entre China y Donald Trump, China y Estados Unidos. ¿Qué te ha parecido a ti el pronunciamiento de Donald Trump diciendo que todos los países querían lamerle su trasero para negociar aranceles? Sí, Donald Trump está hablándole a su electorado todavía. Es un buen código, un buen lenguaje ese, ¿no? Sí, él le habla todavía a su electorado, que espera que diga cosas así. Buena parte de su electorado. El asunto es que, bueno, en Estados Unidos, según encuestas, la mayoría de la gente no está de acuerdo con los aranceles porque le suben el precio a las cosas. Donald Trump ha tenido que quedar para atrás en muchas medidas de esas que ha tomado, entre ellas en contra de China, los celulares y aparatos electrónicos que vienen de China, que a veces son el 40% en algunos rubros. No se le va a aplicar aranceles. Bueno, habrá que ver a dónde lleva esto. El asunto es que la impopularidad de Trump está creciendo en Estados Unidos. Hubo una elección en Wisconsin hace poco, donde en Wisconsin se eligen los jueces de la Corte Suprema del Estado y van a votación. Y una jueza que fue apoyada, una jueza progresista, fue a competir contra un juez abiertamente apoyado por Trump y por Elon Musk. Elon Musk le donó $25 millones en su campaña. Ese juez perdió por 16 puntos en un estado donde Trump lo había ganado por 4 puntos. Hay señales claras en Estados Unidos de que empieza a emerger cierto descontento. Eso habrá que ver, claro, cómo se consolida o se cambia en el tiempo, dependerá de la cuestión económica y también de si los demócratas son capaces de políticamente capitalizar eso, que hasta ahora eso no lo parece. Pero, pero esto es algo que está ocurriendo en el mundo, los consensos hoy día. Hoy día lo más fácil es ganar una elección, y lo digo como persona que trabaja técnicamente el tema. Hoy día es fácil ganar una elección en sentido general. Tú tienes una buena campaña digital, tú tienes dinero, logras hacerte presente en el flujo digital, en la conversación cotidiana, y es posible que puedas ganar una elección.
La cuestión es luego gobernar. En un mundo de incertidumbre como hoy es muy difícil gobernar. Por eso los chinos le llevan ventaja a Estados Unidos, que es algo de lo que quiero escribir un artículo, porque Xi Jinping no tiene que ir a elecciones. No. Donald Trump tiene elección dentro de 1 año y medio. Sí, y ahí es que está la ventaja de Xi Jinping frente a Trump, que tiene una capacidad mucho mayor de manejar los instrumentos del poder, Claro. de tener un consenso asegurado, y Donald Trump no lo tiene eso. Elvin, y sobre la base de eso es mi pregunta siguiente. Elvin Calcaño, consultor político internacional, docente De Samaná, ¿no es verdad, Elvin? ¿Tú eres de Samaná? Sánchez Samaná. Ah, son morenos, son de ahí. Te están- Familia Vanileja también. Te están buscando las No, cosas. no. Lo brillante le viene del Ortiz Lo Vanilejo. inteligente le viene de dónde? De Baní, Ok. de Baní, claro. Muy fajadores, déjame decirte. Ya te hemos mapeado, Elvin, ¿qué y tú sabes. crees? Esas raíces te la han ubicado. Que Yo qué conozco a bueno, todo el porque mundo estamos orgullosos. Eso evidencia que Sí, estamos sí, es muy orgullosos inteligente. de tu desempeño y como dominicano, cómo te has comportado en el mundo, a pesar de tu juventud. Porque Elvin ha estado con nosotros y es un consultor Es muy un hombre joven. joven. Sí, Elvin, Bueno. a propósito de ese contexto, uno se hace preguntas si la gente de la calle también, respecto a el manejo de institucionalidad, el respeto a la democracia y a instituciones democráticas y figuras legales establecidas en Estados Unidos. Por ejemplo, muchas veces los norteamericanos a través de sus instituciones vinieron a acompañarnos, viste esa pausa que he hecho, vinieron a acompañarnos a cómo debíamos nosotros manejar ciertos aspectos desde la justicia y desde el fortalecimiento de la democracia. Pero ahora eso no ocurre igual en Estados Unidos. Mi pregunta en función de eso es, ¿cómo se está movilizando todo, estremeciendo todas las instituciones? ¿Esto pudiera desarrollar unas consecuencias legales, por ejemplo, para Donald Trump o Elon Musk, que es como la figura que lo acompaña en ese salón que tienen ellos? Luego, porque hay gente que fue enviada a El Salvador y que legalmente eso es incorrecto. Y ellos no quieren obtemperar, como diría un juez. Entonces, ¿esas consecuencias legales podrían ser dramáticas para ellos? Bueno, sí, ahí la clave yo creo es ver qué traducción política tendrían esas consecuencias legales, ¿no? Esas decisiones. Actualmente en Estados Unidos, y era previsible, los jueces federales se están constituyendo en la oposición de Trump. Esa es la situación hoy en Estados Unidos, Sí. que uno la pensaba 20 años atrás o 10 años atrás y la creería increíble, imposible, ¿no? Un país tan institucional. Pero hoy día en Estados Unidos la oposición principal al Ejecutivo son jueces. Es decir, un poder contra el otro poder. Los Sí. check and balance que hablaban los federalistas, Sí, ¿no? pierde. Desde el siglo XVIII. Sí, y esos jueces son los que están hoy día, por ejemplo, poniéndole freno a los intentos de Trump de deportar a toda cosa que se mueva y que parezca un latino. Sí. Son los que están poniéndole, se vienen demandas sobre el tema de aranceles a través de los estados, porque la capacidad que tiene un presidente de establecer aranceles en Estados Unidos es una concesión del Congreso, y hay demandas que se están preparando en el sentido de que esa concesión tiene unos límites y tiene que pronunciarse el Congreso. Entonces, claro, todo eso va a ocurrir desde el punto de vista de la jurídico, pero cómo políticamente eso va a traducirse en términos de aumentar, bajar el apoyo a Trump, reconfigurar los escenarios en los estados, que dentro de 1 año y medio, en Estados Unidos hay elecciones cada 2 años, dentro de 1 año y medio, cómo eso va a mover el voto cuando vaya a elegirse la Cámara de Representantes en su totalidad y 1/3 del Senado. Eso podría cambiar por completo el escenario de Donald Trump. Elvis, tú eres un hombre joven, volviendo a Ecuador, tú no conociste el gobierno de León Febvre Cordero, pero en Ecuador no se movía nada sin León Febvre Cordero. De hecho, eso se rompe con Correa, esa ruptura de esa tradición ecuatoriana, y que más o menos eliminó ese feblismo para establecer ese correísmo, ¿no? ¿Verdad? O sea, Ecuador tiene inestabilidad desde los años 70. Sí, no, yo he conocido el proceso de febrero, lo he estudiado, no lo viví, obviamente, pero sí, o sea, el sello principal del correísmo, con las cosas buenas y no tan buenas que hizo,
es que estabilizó un país como Ecuador. Sí, innegable. No había, sobre todo la moneda. Y le dio instituciones que no había en Ecuador, y le dio continuidad a los procesos. De hecho, algunas de las cosas que todavía funcionan bien en Ecuador vienen de esa época en materia de salud, en materia de educación. Y ese fue el sello de Correa. Y por eso, a pesar de que no puede ir a Ecuador, de todas las cosas que se dicen de él, unas ciertas, otras no tan ciertas, tiene un voto del 40%. Ya lo hará. Bueno. Todo esto pasa. Entonces, Elvin, como colofón a todo lo que hemos conversado en los últimos minutos, una pregunta general. Con estas características que has descrito, ¿hacia dónde va entonces la democracia, la convivencia pacífica? De repente estamos en una crisis que es posguerra fría. El mundo la cosa no está tan sencilla y fácil como derecha e izquierda, buenos y malos, el término ideológico, sino como que hay una especie de cambalache que uno no entiende del todo, el poder de dañar de la oligarquía tecnológica mundial que te puede voltear unas elecciones más o menos legalmente si no tienes tú la capacidad de demostrarlo en un proceso institucional. ¿Cómo tú ves la marcha de este mundo? Porque estamos como que después que no sabíamos todas las respuestas, nos han cambiado las preguntas que dicen los suramericanos, como colofón a todo esto. Sí, yo creo que la democracia está en cuidados intensivos con pronóstico muy reservado. Y hay que tener en cuenta una perspectiva histórica. La democracia es una anomalía en la historia, no es lo normal. En los últimos 2.500 años de historia humana, la democracia ha existido como un poco más de 100 años tal vez. Si nos ponemos estrictos, lo que había en el siglo XIX no era democracia. No podían votar mujeres, no podían votar trabajadores, no podía votar la gente negra. Democracia hablamos, como sostienen varios autores, entre ellos Steven Levitsky, que el famoso libro de Cómo mueren las democracias. Sí. Democracia propiamente hay a partir del voto universal, y de eso estamos hablando en la década del 30 y 40 del siglo pasado. Sí, pero la humanidad lo que tiene son como 70 años con democracia, dentro de 2000 y pico de años que empezó claro. a, por lo menos conceptualmente, desarrollarse el término. Entonces, la democracia hoy día está, yo creo que estamos entrando, en mi opinión, eso habría que estudiarlo un poco más con detenimiento, estoy escribiendo de ello, como decía, y es el tema de que para mí estamos entrando en una situación que es coincidente con lo que ha habido en la mayor parte de la historia, que es que la democracia se va destruyendo por dentro de los países y se van instalando procesos postdemocráticos o sea, lo que está ocurriendo ahora, donde la democracia se va muriendo, es lo normal dentro de la historia. Bueno, lo que pasa es que y eso es lo que está pasando. Ajá, lo que pasa es que en los últimos 150 años venimos de una democracia muy frágil, muy limitada, a una democracia que iba a más, y cada vez más países ingresan al mundo de la democracia imperfecta y todo esto, ¿no? Cada vez hay menos dictaduras, o sea que con las imperfecciones, porque para perfectas las dictaduras, con las imperfecciones y lo perfectible que puede ser la democracia, pues uno veía que íbamos más o menos caminando. Pero de un tiempo a esta parte, como en Manuel, todo se va derrumbando. Entonces es un poco extraño porque, insisto, la democracia era frágil, muy escasa, lo que tú quieras, pero veníamos desde aquello de Tocqueville, de la democracia en América. A partir de ahí, usted ve cómo veníamos fortaleciendo. Por ejemplo, la democracia dominicana no se parece a la de hace 40 años, por ejemplo. Pero de repente aparece esto que en el 2028, por ejemplo, podríamos tener sorpresas terribles. ¿Qué es lo que pasa? Sí, lo que pasa es que, primero, que la democracia es muy complicada y las sociedades de hoy están requiriendo simplificación frente a tantos fenómenos y cosas que están pasando. Entonces, esa búsqueda de la simplificación y de la posibilidad y la capacidad de generar resultados está llevando a situaciones postdemocráticas en El Salvador, en una serie de países ampliamente apoyados y aplaudidos. Y por otro lado, el asunto de la economización de la democracia, que es el fenómeno que la ha ido debilitando realmente.
como explica Wendy Brown, en el propio Estados Unidos. Donald Trump es una consecuencia, no es una... él no está creando algo como tal en Estados Unidos, él es el producto de algo que se ha venido creando, claro, que es que la democracia norteamericana se ha venido debilitando por la entrada del dinero en el proceso político, la legalización de los lobbies, y eso provoca que el ciudadano se distancie de los procesos políticos. Cuando el ciudadano se distancia de los procesos políticos, la democracia pierde uno de sus elementos fundamentales, que es el vínculo de la gente con las instituciones, y la gente hoy día, y eso se lo mide el Latino Barómetro, sistemáticamente no se siente vinculada a las instituciones. Por lo tanto, la gente está de acuerdo hoy día, en la medida de que no se identifica con esas instituciones, que eso se pueda cambiar por algo que genere resultados. ¿Qué es lo que están proponiendo los Bukeles de la vida, que son altamente populares, que ellos te dicen o resultados o democracia? Y la gente dice, no, resultados, porque queremos seguridad, porque queremos esto. Y bueno, y está pasando eso. Que la Magdalena nos guíe. Muchísimas gracias, profesor Elvin Calcaño Ortiz, de los Ortiz de Baní. Gracias por acudir a nuestro llamado. Tenemos una conversación pendiente en McKinney para profundizar estos temas, porque la preocupación es mucha, profesor. Ni con Elvin han podido bregar con mira, Elvin, mira, Elvin, antes de irte, un consejo. Yo sé que compras libros de manera frenética. Ahí en la San Martín hay una ferretería que se llama Materiales Industriales. Tienen los mejores precios, los mejores equipos. Yo sé que tú estás en esa crisis de que compras más libros de lo que tienes capacidad para leer, pero todos tenemos nuestras neurosis, según Freud. Entonces, el consejo es que si tú llegas ahí y dices que te enviamos desde aquí, desde a diario, pues el descuento está garantizado. Materiales Industriales ahí en la San Martín 183. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Muy bien. Vamos a una pausa y ya regresamos.